Quiero presentar ante ustedes esta reflexión que en el tema Iglesia y Educación, quisiera puntualizar con el título El papel del maestro cristiano en la actual encrucijada del mundo. ¿Qué papel tendría el maestro cristiano en la actual encrucijada en la que se encuentra el mundo? Permítanme hacer esta introducción un tanto para hacer interesante, deseable la temática. Fíjense ustedes que en el cuaderno Primavera-Otoño de 1881, ese filósofo alemán que se llamó Federico Nietzsche escribió esta intuición señera. Es una reflexión muy breve, pero creo que abriría para nosotros muchos horizontes si somos capaces de atender su punto. Dice: llega el tiempo en el que se hará la guerra por el dominio de la tierra. Y luego pone un guión: y se hará en nombre de doctrinas filosóficas fundamentales. Ahí están las armas, fíjense ustedes. Continúa Nietzsche diciendo: después vienen las guerras sociales y una vez más se asimilarán conceptos hasta que finalmente los conceptos dejen de dar solo pretextos, nombres, etcétera, a los movimientos populares y el concepto más poderoso tenga que imponerse. 1881. Ahora todo el mundo habla de guerras culturales. Vean qué tan anticipada esta visión. Llega el tiempo en que se hará la guerra por el dominio de la tierra y se hará en nombre de doctrinas filosóficas fundamentales. Lo profético de esta frase lo vio Martin Heidegger, otro filósofo alemán, que en 1950 escribió un breve pero profundo artículo que denominó sobre la frase Dios ha muerto de Nietzsche. Y allí dice Heidegger lo siguiente: se puede suponer que en cuanto a teoría y construcción cultural, la filosofía desaparecerá, y también puede desaparecer en su forma actual, en la medida en que ha sido auténtica, porque ha llevado ya al lenguaje la realidad efectiva de lo efectivamente real. Estas teorías filosóficas fundamentales de las que habla Nietzsche no aluden a las doctrinas de los eruditos, sino al lenguaje de la verdad de lo que existe en cuanto tal. Es la propia metafísica bajo la figura de la metafísica de la subjetividad incondicionada de la voluntad de poder. El sujeto que ya no tiene condiciones. El sujeto que ha roto todos los vínculos que le ataban su libertad. El dueño de la historia. Con estas reflexiones quisiera yo que advirtiéramos, permítanme la expresión, el ámbito de acción de las doctrinas, las cuales se han originado ciertamente de la realidad, pero terminan volviéndose cosmovisiones, visiones del hombre, visiones de la vida, que en la era de la afirmación y dominio de la subjetividad, no del mundo objetivo, se enderezan a conducir y a justificar la vida humana según estilos y códigos de conducta que usan la verdad o partes de ella según el criterio de la voluntad de poder. Como se sabe, esta fue la particular teoría de la verdad de Nietzsche,
que asignaba a la verdad un sitio episódico, porque lo importante era el remate de las acciones humanas. La verdad estaba al servicio de las acciones humanas, que implican seriamente la libertad de la creatividad personal, pero que en la actualidad se han desligado de la rectoría de la objetividad real en nombre de una muy específica y recortada visión de la libertad humana. Baste esto como introducción. Un tiempo el que nos tocó vivir en el que se usa la verdad con ciertos propósitos, siempre justificantes de particulares estilos de vida. El sujeto ya empoderado. Se acabó, dice presuntamente este sujeto, el tiempo en el que había una tiranía de la objetividad real, de la verdad en cuanto tal. Ahora el hombre decide qué va a hacer con la verdad y en qué medida o no le conviene para sus propios fines subjetivos. Esa sería la guerra en el mundo actual. Ha llegado la hora de esa guerra, hecha en nombre de doctrinas filosóficas fundamentales. ¿Qué concepto de verdad? ¿Qué concepto de vida? ¿Qué concepto de persona humana? ¿Qué concepto de religión? ¿Qué concepto de Dios se tiene? Por eso les propongo este siguiente punto, para el cual el anterior fue introducción, una mirada a la actualidad de la cultura. ¿Cómo se encuentra nuestra cultura actual? El nombre de una defensa tosuda de la libertad personal. La cultura hegemónica en el mundo, que es hegemónica y es homogeneizante, nos quiere recortar a todos, por así decirlo, con la misma tijera. La actualidad se ha ocupado de lo que podríamos llamar invenciones. Aquí entrecomillo y subrayo el término. Hemos recurrido a invenciones. Esto es, nuevas formas de concebir, siempre a conveniencia de los intereses del sujeto individual y en sentido contrario a las dimensiones espirituales de la vida, realidades humanas que la tradición había conservado y nos había entregado. ¿A qué me estoy refiriendo? Nada más para que nos demos una oteada al horizonte cultural. Asistimos en la actualidad a una invención del concepto de verdad, a una invención del concepto de valor, de vida, de familia, de trabajo y de religión. No a lo que son en sí mismos o a lo que deben ser, sino una invención. Un nuevo diseño siempre conveniente a los intereses del sujeto individual. Permítanme presentarles la primera invención, la verdad. En lugar de la verdad y su relación tradicional substancial con la realidad, la cultura actual ha antepuesto lo que ha llamado postverdad. Esto es una selección a conveniencia de las informaciones personales, siempre incompletas, en orden a servirse de la realidad según un cierto aspecto. El uso de la verdad, así se refería un gran relativista de nuestro tiempo, Richard Rorty, el uso de la verdad se ha impuesto en la vida política, pero también en el mundo informativo, en el publicitario y de manera muy clara en la confección de la ideología imperante en el mundo, la cual se maquilla con los atractivos colores de la libertad y de la ciencia. Vean entonces, ante el concepto tradicional de verdad, un concepto dinámico, siempre útil, de postverdad.
Veamos el tema de los valores. En lugar de las doctrinas ya clásicas sobre los valores que brillaron en el primer tercio del siglo XX y que se concebían como realidades singulares, epistémico-morales, es decir, eran de orden mental pero tenían aplicación en la vida, guiaban la acción humana hacia una vida plena, la cultura actual ha subrayado la libertad de confección, muy a pesar de la realidad y de la felicidad verdadera, de aquellos principios que guíen la vida. Siempre concebida la vida como lucha social en la que hay que abrirse paso audazmente e imponerse a los demás. Existe hoy por hoy un catálogo actual de valores, entre comillas, o nuevos valores, que muestran claramente una inversión de la tradicional escala de valores que nos legó la historia humana. Como nos enseñaban antes, teníamos los valores materiales del mundo, las cosas en su valor mismo, teníamos los valores humanos, las actitudes, teníamos los valores morales y teníamos los valores religiosos. Miren cómo ahora esa escala ha sido puesta de cabeza. Ahora de manera religiosa se persiguen valores corporales. Un tercer asunto, el tema de la familia, el tema de la vida. En lugar de ser vista como don de Dios y oportunidad temporal de crecer en el cultivo del espíritu y en la espera de una vida trascendente, la visión actual de la vida humana es aterrizada por la edad secular. Ad terram en latín. Vámonos. Ya no hay cielo eterno, ya no hay vida eterna, ya no hay alma espiritual, solo hay mundo material. Aterrizada por la edad secular por la que cruzamos, la cual preconiza la importancia del cuerpo y vuelve completamente su mirada hacia el más acá del mundo, asumiéndolo como lo único existente. No hay más realidad que esta, la material. No hay más sujeto que el sujeto corporal, el cuerpo, y no hay más vida que la intrahistórica, esta que vivimos en este mundo y que termina en un sepulcro. Vean, una invención también del concepto de vida. La familia, en lugar del núcleo tradicional de la familia con vínculos de sangre y amor, con encomiendas como la formación y el servicio, la cultura actual ofrece la alternativa de todo tipo de asociaciones que me puedan servir para salirle al paso a la soledad individual. Asociaciones siempre desechables y reiniciables con otra asociación que permitan al sujeto individual diseñar su vida según los cánones del gusto común, la preferencia personal y la disposición del tiempo. Las mascotas, tantas asociaciones que no son el matrimonio ni la familia. Siguiente invención, el trabajo. En lugar de considerarse vocación personal hacia una forma de vida que, elegida libremente entre las múltiples opciones a mano, brindará eventualmente realización al individuo por la vía del servicio a la comunidad, el trabajo es ahora el gran enemigo del tiempo libre, preciado tesoro sin el que no puede accederse al mundo fascinante del entretenimiento. Por lo mismo, y se lo dicen a uno los empresarios, vean qué frase voy a decir: ya nadie quiere trabajar, ya nadie quiere trabajar. Nadie quiere ceder su valiosísimo tiempo libre a lo que piensan ser una gigantesca maquinaria de opresión que ha sustraído por siglos el tiempo de vida que puedo yo utilizar para tantas otras cosas. ¿Cómo vas a secuestrarme mi tiempo de lunes a sábado? Utiliza tu ingenio. Hay tantos negocios de internet
honestos y deshonestos, pero no cedas tu tiempo. Vean, se está volviendo una institución tan ancestral, enemiga del tiempo libre, enemiga de la persona. Y finalmente, el tema de la religión, en lugar de ser el vehículo de una relación personal y cada vez más intensa con Dios, el ser trascendente, creador del mundo, generador de relaciones profundas con nosotros, la religión es vista como reducto del pasado, como tiempo perdido, como institución de dominio y poder, o como suministro de sentimientos irracionales que hacen llevadera la vida que se percibe como desgraciada. Tengo una vida que percibo desgraciada, busco una religión que me haga sentir mejor. Fíjense, yo pertenezco al Consejo de Gestión del Conocimiento de la Conferencia de Obispos de América Latina, y allí nos acaban de dar una indicación sacudidora. La gente que se ha ido de la Iglesia Católica a nivel continental han coincidido en un dictamen. ¿Por qué se va usted de la Iglesia? Me voy en busca de una mejor relación con Dios. Me voy buscando una mejor relación con Dios. Pues qué error, ¿verdad? Porque aquí era donde te ibas a relacionar con Dios plenamente. Curiosamente, y de cara a estas invenciones contemporáneas, el propio Nietzsche planteaba ya con claridad una serie de preguntas en torno a la muerte de Dios en aquella conocida historia del hombre loco que aparece en su obra La Gaia Ciencia de 1882. Estas preguntas creo que son por demás pertinentes ante estas invenciones contemporáneas que pretenden suplantar, sustituir, desechar, desbancar las tradicionales ideas que teníamos de estos puntos que les acabo de mencionar: la verdad, el valor, la vida, la familia, el trabajo, la religión. Vean las preguntas de Nietzsche en 1882. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo hemos sido capaces de bebernos todo el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte, creyendo que no necesitamos referencia del mundo? ¿Qué hemos hecho al desprender la tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora la tierra? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? Lejos de todos los soles. ¿No nos precipitamos permanentemente? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No nos quedará muy grande andar inventando, queriendo encontrar el hilo negro, como se decía antes, inventar el agua tibia, y creer que la tradición, por tradición, es vieja, vetusta, inútil, y la actualidad, por su novedad, es mejor y es verdadera? Cuando se ríen todos en la cantina de este hombre loco que entró buscando a Dios, dice Nietzsche, los penetró con su mirada después de estas preguntas y les dice: llego demasiado pronto, no es aún mi tiempo, este acontecimiento monstruoso está todavía en camino y se desplaza, no ha llegado aún a los oídos de los hombres. En resumidas cuentas, queridos hermanos todos, pregunto yo ahora, ¿realmente podremos vivir sin esas entregas de la tradición y hasta reinventarlas a conveniencia? ¿Es acaso la felicidad verdadera del individuo solitario el resultado final de esas invenciones? ¿Realmente el hombre ha alcanzado a ser feliz? Como decía aquel poeta español, muerto a principios del siglo XXI, Alberto Plaza: Dios ha muerto,
me enseña la filosofía contemporánea. El hombre ha muerto, me enseña el estructuralismo francés. Un poema muy bonito. Y dice, y sucede que yo no me siento nada bien. No me ha ayudado esos asesinatos presuntos a de veras conquistar mi felicidad. Hemos pretendido darle muerte a Dios, hemos pretendido darle muerte a un modelo de hombre, y resulta que no me siento nada bien. Las miserias personales y sociales siguen estando ahí. Por eso hago también yo estas preguntas. ¿Podemos disponer a voluntad del orden real que nos servía de guía por milenios? Por eso quiero presentarles este otro tema, la consistencia de la verdad católica para los embates del mundo actual. ¿Qué consistencia, qué resistencia puede oponer la verdad católica a estos embates, a estas nuevas y presuntas invenciones de la cultura actual? Como puede observarse, estas invenciones contemporáneas de la cultura han ocasionado en muchos una seria disgregación de la unidad de la que goza la verdad católica. Fue el cardenal Ratzinger quien acuñó esta hermosa expresión de verdad católica. En el año 2000, una revista de filósofos ateos lo invitó a participar a él, que era considerado la crema innata de la ortodoxia católica, a que participara sobre un número en torno a la religión. Porque el 30 de septiembre de 1888 Nietzsche había dicho en el Anticristo: esta es la fecha del acta de defunción del cristianismo. Terminado este libro, el Anticristo, el cristianismo ha muerto. Pues en el año 2000 estaba más vivo que nunca, y este grupo de filósofos hicieron esta revista monográfica en torno a la religión e invitaron al entonces cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, a participar. Y vean qué valiente y qué hermoso título. Participó con una conferencia, con un artículo que tituló La verdad católica. Por eso les pregunto yo, ¿dónde estaría la fuerza, la consistencia, la resistencia, la capacidad incluso de soportar el peso del mundo de la verdad católica? Ratzinger, a finales del segundo milenio, inició la encomiable labor que deberíamos imitar todos, de decirle al mundo la fuerza, la belleza y la amabilidad de esta verdad para la vida que es el catolicismo. Ya desde el prefacio de una obra muy importante, Fe, Verdad y Tolerancia, del año 2013, se pregunta el futuro Papa: ¿es posible conocer la verdad? ¿O es sencillamente improcedente plantear esta cuestión en el ámbito de la religión y de la fe? Para muchos esa cuestión no entra en la religión ni en la fe. Plantea una última pregunta: entonces, ¿qué significa positivamente la fe? ¿Qué significa la religión si no puede asociarse con la verdad? ¿Quién te va a creer? ¿Quién se va a interesar en esa religión si no tiene contenidos verdaderos, útiles, prácticos para la vida? Para el cardenal Ratzinger, el momento histórico del cristianismo consistió en que proporcionó una síntesis, y aquí está, maestros, docentes, profesores, padres de familia, hermanos presbíteros, hermano obispo, nosotros que tenemos en nuestras manos la grave encomienda de educar con mayúsculas al mundo. Vean lo que dice el Papa: el cristianismo en su tiempo proporcionó una síntesis, y esa síntesis se expresa en la frase de 1 de Juan 4:16: nosotros hemos creído en el amor. Nosotros hemos creído en el amor.
Según lo he implicado en esta expresión, dice el Papa, Cristo fue para aquellas personas el descubrimiento del amor creador. La razón del universo se había revelado como amor, como aquella racionalidad mayor que acoge en sí y sana incluso lo oscuro e irracional. Pero ahora en la Biblia ese Dios que es anterior a la naturaleza porque la creó, se ha vuelto hacia el hombre precisamente porque Él no es puramente naturaleza, no es un Dios que guarde silencio, es un Dios que entró en la historia, que fue al encuentro del hombre, y precisamente por eso el hombre puede también ir al encuentro de Dios. El hombre puede unirse a Dios porque Dios se unió primero al hombre, dice el Papa. Ante la actual disgregación que padecen muchos en esta hora de la historia, esta falta de síntesis, se impone la necesidad de una nueva síntesis, la reafirmación de la única síntesis posible entre la razón humana y el misterio del mundo. En ese artículo, el cardenal Ratzinger dijo: en la persona de Jesucristo se sintetiza todo. En griego, síntesis quiere decir unión de varios elementos, poner junto, armónicamente. Mirando retrospectivamente, continúa Ratzinger, podemos afirmar que el vigor del cristianismo, ahí está su fuerza convincente, que lo volvió religión universal, consistió en su síntesis entre la razón, la fe y la vida. Vean qué interesante lo que el cristianismo reunió armónicamente: razón, fe que tenemos en Dios, vida que compartimos todos. En el mundo protestante vino esa separación entre la fe y la razón, que se volvió después oposición. Y en el fanatismo religioso de tantas sectas y de tantas parareligiones en la actualidad, fíjense que la fe que sostienen tantas personas a menudo no tiene nada que ver con la vida diaria, no se traduce en una vida mejor. Entonces esa concepción religiosa está disgregada y realmente merece las críticas que han hecho los críticos de la religión en los últimos 3 siglos. Acuérdense aquella de Marx: la religión es un opio para el pueblo, es una droga que lo entontece con promesas de otro mundo y lo desobliga de sus obligaciones y tareas en este mundo. Ahora bien, la cuestión fundamental está aquí. Vean las preguntas que se hace el cardenal para concluir este tema. Nos apremia a preguntarnos lo siguiente, esto es urgente, dice el cardenal: ¿por qué esa síntesis no convence ya hoy en día? Padre Erasmo, ¿por qué no convence esa síntesis? Respóndame usted, que es tan listo. ¿Por qué actualmente sucede todo lo contrario? Que la Ilustración y el cristianismo se consideran como contradictorios e incluso como mutuamente excluyentes. O usas tu razón o crees en Dios. 2 universos enemigos. ¿Qué es lo que ha cambiado en la Ilustración? ¿Qué es lo que ha cambiado en el cristianismo para que las cosas estén así?, se preguntó el entonces cardenal Ratzinger, con mucho espíritu profético, con gran adelanto al mundo que venía. El autor es consciente de su planteamiento y del problema que éste incluye, por eso reconoce, palabras del propio Ratzinger: nadie esperará que a este desafío fundamental formulado al pasar del 2.º al 3.er milenio cristiano vayamos a dar respuesta aquí de forma definitiva, ni siquiera de lejos.
Pobre padre Erasmo, qué preguntita le hice, ¿verdad? El propio cardenal dice, ni de lejos vamos a responder tan fácil. ¿Por qué ha pasado esta división? No es tan fácil. Por lo mismo, él opta por dar ciertas rutas, por lo menos que se vayan por aquel rumbo las respuestas que demos. Y miren lo que dice: que no se nos olvide la convicción fundamental de la fe cristiana. In principium erat verbum. Al inicio estaba el verbo. Este mundo no procede del caos ni de una evolución ciega. Es un proyecto creador de Dios. Ahí está la gran verdad que el cristianismo le dijo al mundo muy al inicio de la historia occidental. Al principio de todas las cosas se halla la fuerza creadora de la razón. La fe cristiana es hoy en día, lo mismo que entonces, la opción en favor de la prioridad de la razón y lo racional. Tendríamos que decir la fe cristiana católica, porque la fe cristiana protestante, luterana, no tiene la misma familiaridad, amistad, incluso capacidad de unirse sintética y fructíferamente con la razón. Si algo hizo el cardenal Ratzinger como servicio a la Iglesia, pudiera sintetizarse en la frase: una vida en rescate de la razón y sus productos. La razón es la imagen y semejanza que porta cada uno de nosotros. El maligno hace que la critiquemos, la desechemos y nos quedamos sin verdad, sin vida moral, sin acceso a la religión, sin diálogo, sin capacidad de crítica, sin sentido para la vida. Realmente, por eso hay un libro en homenaje, cuando todavía vivía el cardenal, que titularon Dios salve a la razón. Ese fue el trabajo que hizo realmente el cardenal, salvar a la razón de estos presuntos secuestros que le quieren hacer en la actualidad. Dice: ello no nos va a conducir a un nuevo racionalismo, sino al corazón mismo de la fe cristiana, que hará que el cristianismo sea valioso y comprensible en la hora actual. ¿Por dónde tendrían que ir nuestros esfuerzos para volverle a dar a la fe cristiana católica esa fuerza convincente que tuvo a los inicios? Dice el cardenal, responde: en lo más profundo su contenido tendrá que consistir hoy en día, igual que entonces, en que el amor y la razón se aúnen como los auténticos pilares de lo real. Amor y razón juntos. La verdadera razón es el amor, y el amor es la verdadera razón. En su unidad son el verdadero fundamento y la meta de todo lo real. ¿Se acuerdan? El Papa después, en su pontificado, nos regaló aquella hermosa encíclica Caritas in Veritate. De nuevo, amor y verdad. Lo cristiano es esa moneda que tiene dos caras indisociables, inseparables. No puede ser puro amor que no te diga la verdad, y no puede ser una verdad que se te diga porque se te tiene mucho amor. Solo un Dios de ese tipo convence. Solo una fe presentada de esa manera, para tu beneficio, para tu bienestar, para tu salvación, se vuelve atractiva. Por eso quiero plantearles este siguiente título de mi charla: la necesidad actual de nueva síntesis para la verdad católica. Esa verdad que es la misma, imagínenla ustedes como un diamante de millones de lados, que tiene cada época que girar contra el sol que es Cristo, para ver específicamente qué lado de ese diamante
iluminará con su incandescencia al hombre de hoy y lo convencerá. Para los hombres de los primeros siglos fue un aspecto de la fe cristiana, para la Edad Media fue otro, pero es el mismo diamante de múltiples lados que los creyentes, al cursar por una época, van buscando cómo presentar para hacerlo atractivo a sus contemporáneos. Por eso pongo este título: la necesidad actual de nuevas síntesis de la verdad católica. ¿Cómo podemos hacer en esta disgregación de contenidos que ha hecho la cultura, en esta fragmentación interior que sufren muchos? ¿Cómo podemos ofrecer nuevas síntesis de la verdad cristiana? ¿Se acuerdan aquella frase del Señor en Mateo, si mal no recuerdo es 13:52? El buen escriba, el escriba cristiano, saca de su viejo tesoro cosas antiguas y nuevas. Es la misma verdad tan antigua dicha desde la eternidad de Dios, pero tiene siempre la capacidad de renovarse de cara a cada actualidad de la cultura. Fíjense cómo el Papa, el que después llegó a ser Papa Benedicto, habla de la unidad del amor y de la razón, aludiendo con ello de nuevo a una síntesis necesaria para los tiempos que corren. Ante este particular analfabetismo para lo espiritual, eso pienso yo que hay por todos lados, un analfabetismo para lo espiritual, causado por la cultura actual, una unidad de este tipo esclarecería tantas cosas, a la vez que las haría agradables y atractivas, por útiles para la vida y porque satisfarían esa peculiar hambre y sed de sentido que padece el hombre de hoy y que expresa en las formas presentes en todos lados de la ansiedad, la histeria social y la violencia. Por eso tenemos en todas partes altos niveles de ansiedad, histeria social, violencia. Bien lo puso el Papa Juan Pablo II en aquel hermoso documento que firmó un 14 de septiembre del año 1998. Fides et ratio, la fe y la razón. Y ahí el Papa decía una cosa fundamental, queridos hermanos. En nuestro tiempo asistimos en muchos sectores, especialmente en los más jóvenes, a una grave crisis de sentido para sus vidas. Hay tanta gente que padece esa crisis de sentido para sus vidas, pero se la guarda porque da vergüenza decir: mi vida carece de sentido pleno. Pero vean qué interesante anotación del Papa Juan Pablo II entonces. Dice: pero si buscamos más, encontramos que a la base, como su raíz venenosa, a la base de esa crisis de sentido para la vida, hay una crisis en torno a la verdad. No se sabe ya si de veras podemos conocer la verdad, si hay verdad. El síndrome Pilatos, pues, ¿se acuerdan que ante el Señor, que es la verdad ahí frente a Él? Dice: ¿y qué es la verdad? Y ni siquiera se espera para una respuesta, se voltea y sale de nuevo del diálogo con el Señor. Muy bien. Necesidad de nuevas síntesis para la verdad. Hay muchos que han diagnosticado el presente, queridos hermanos, con sintagmas sociológicos que pudieran servirnos de clave para interpretar lo que está sucediendo. Aquí pongo un montón de notas con las que no los voy a aburrir, pero nada más les digo: ¿cuál es para muchos sociólogos, cuál es en sus estudios sociales la causa o la característica o un elemento capital de la cultura actual? Unos dicen la digitalización de la vida,
La vida humana se ha digitalizado, ya no es una opción, ya hemos migrado la vida humana al mundo digital. Otros autores, la infocracia, el reinado de informaciones diseñadas que se difunden con maña y causan mentalidad, originan convicciones. Eso se llamaba en los años 60 dominación social. Para otros, el transhumanismo. El concepto de hombre ya no atrae a muchos, quisiéramos algo más que hombre. Vean las películas, tantas fantasías, tanta ciencia ficción en las que la gente disfruta con poder ser más que hombres, poderes o superpoderes. El posthumanismo, que lo que hace es dejar atrás lo humano en nombre de nuevas tecnologías que van a mejorar el cerebro humano, la genética, etc. Las guerras culturales de las que ya hablaba Nietzsche en 1881. Y yo pongo una última de mi parte, lo que yo he llamado vulgarización. La vulgarización es ese fenómeno actual en el que se ha borrado aquella línea que había entre la vida privada y la pública. Y la vida privada ha migrado a lo público y ya se es como se quiera en todas partes. ¿Se acuerdan cómo era antes? Estamos en la calle, estamos en la iglesia, estamos en el cine, estamos en un banco. Es espacio público. Ahora la gente está haciendo como mejor le plazca en todas partes. A eso le llamo yo vulgarización, es decir, destrucción de aquel recinto privado que se llamaba tu vida íntima, tu vida privada, y tiene cantidad de efectos y de fenómenos en la cultura. La posibilidad actual de realizar de manera efectiva, porque sería significativa, nueva síntesis, tendría que contar con estas serias transformaciones que van impidiendo que los seres humanos de hoy tengan poca disposición, diagonal capacidad. Está el individuo teniendo poca disposición o poca capacidad para dos cosas: para la metafísica y para la religión cristiana, Padre Jafet. Hablábamos ahora en el camino. ¿Acaso ya haya pocos espíritus capaces de metafísica y de penetrar también en los contenidos verdaderos de la religión cristiana? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una especie de superficialización de la vida, ha perdido profundidad. Entonces, a veces puede que estemos pidiéndole peras al olmo. Hay poca capacidad, poca disposición para temas y asuntos de metafísica, es decir, para tener profundidad espiritual sobre la vida, y para temas y asuntos de la religión cristiana. ¿En qué sentido? Terminología, método, estructura, reflexividad, sentido de las cosas, praxis, responsabilidad, palabras de peso específico para el cual está escaseando en la actualidad mentes aptas para dichos saberes tradicionales. También es verdad que el autoritarismo, que es imposición que no dialoga, el autoritarismo y el elitismo, el hacer acepción de personas en la sociedad y en la iglesia se llama clericalismo, lo combatió tanto el Papa Francisco. El autoritarismo y el elitismo han ocasionado el desbande de dos convicciones universales cuyos referentes lejanos son la libertad y la democracia.
el nombre de una idea equivocada por desmedida de la libertad, se rechaza a priori toda verdad y todo valor que se reciba por tradición, porque hay que ser libres. Y si me entrega la tradición una verdad o un valor, me está sofocando mi libertad. Esa es una idea errada de libertad. Y también hay una idea errada de democracia, aquella que asume que en todo todos actúan y todos opinan. Fíjense cómo esto se llama para muchos democratización del mundo. Como hay que ser parejos y hay que ser iguales, no le preguntes nomás a los que saben sobre esto. ¿Por qué no puedo opinar yo? Todos tenemos que opinar y todos tenemos que tomar decisiones. Y si al que le preguntes no sabe, pues tiene derecho también él a opinar, pues que opine. Pero si no sabe de lo que estamos hablando, ¿tú te dejarías operar por alguien que no sabe? Respetándole el derecho que tiene a él también intervenir. ¿Vean qué contradictorio es? A eso le llamo democratización del mundo. Todo el mundo quiere participar y hay cosas que no nos tocan porque no sabemos. Muy bien, entonces pasemos al último aspecto de esta charla, el maestro como ejemplo y provocación de la síntesis cristiana. Les presento una serie de puntos en los que yo veo por qué la nuestra es la hora del maestro. Es la hora del maestro, esta hora histórica. Sin duda alguna, esta es la hora de los líderes y de los modelos sociales. En los tiempos en los que abundan los followers y escasean sus influencers, ¿verdad? Se ve con claridad que hay que saber enseñar a los demás, hay que enseñar a los demás a saber hacer. Esa es la vida, saber hacer, cómo se hacen las cosas. Y no nomás un huevito, cómo se hace eso que se llama felicidad personal, cooperación común, dignidad humana, trabajo, vocación, religión. Como hay tanta gente que se quiere dispensar del oficio de pensar, prefiero tener un influencer al que nomás le doy un like. Él piensa por mí, yo soy su follower, su seguidor. Y a mayor like, hay mayores que piensan como tú, mayor número de que piensan como tú, pero el que piensa por nosotros es él. Me dispensa de pensar. ¿Se fijan? Pues eso sucede porque faltan buenos líderes, buenos maestros que nos enseñen a saber hacer. Ahí está el arte de la vida. Es una frase que viene de las teorías americanas de la moral. To know how. Saber cómo hacer algo. Primeramente, ha de reconocerse la circunstancia social de analfabetismo para lo espiritual, de modo que hay que optar por nuevos ajustes en la terminología y en la intensidad. Una terminología muy elevada y una intensidad muy profunda, no vas a conseguir gran cosa. El propio Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización publicó el Directorio para la Catequesis, año 2020, y allí dice que hay que tener en cuenta los fenómenos mundiales de la cultura digital por un lado y la globalización de la cultura por otro. Póngase especial cuidado. Miren, aquí viene la primera indicación que les doy, maestros, y nos las da el Consejo Pontificio. Póngase especial cuidado en el lenguaje con el cual anunciar el Evangelio, porque pide ser renovado con sabiduría pastoral. Esto es esencial tanto para ser comprendidos por nuestros contemporáneos, porque puede que no nos comprendan lo que estamos diciendo,
Hay que cambiar el lenguaje, fíjense ustedes. Es esencial para ser comprendidos por nuestros contemporáneos, como para que la tradición católica pueda hablar a las culturas del mundo de hoy y ayudarles a abrirse a la fecundidad perenne del mensaje de Cristo. Más adelante se dice, lo digital no solo hace parte de la cultura existente, sino que se está imponiendo como una nueva cultura, modificando ante todo el lenguaje, plasmando una mentalidad y reelaborando la jerarquía de valores. Todo lo que dije ahorita al inicio, eso está causando lo digital. Y todo esto a escala global. Número 359 del nuevo directorio para la catequesis. Ahí está esa indicación, 359. Y miren lo que dice en el número 367. Ello está causando una cultura global que forma sobre todo el modo de pensar y de creer de las próximas generaciones de jóvenes. Está formando una manera de pensar y de creer de las próximas generaciones. Entonces, primer consejo, cuidar el lenguaje, cuidar la intensidad. Si antes de la pandemia en la escuela, piensen que este es el piso, si en el año escolar tú enseñabas tanto así, después de la pandemia tienes la capacidad de enseñar tanto así. A eso me refiero con que se perdió la capacidad de intensidad. No nos podemos resignar a ello, pero no estemos esperando peras del olmo y estemos hablando casi en chino para quienes nos escuchen. Segundo, una segunda exigencia sería pasar de la erudición de contenidos a la sabiduría de la vida. Más que eruditos queremos sabios, maestros sabios, de forma que en cualquier situación se tenga la capacidad de hablar significativamente. O sea, lo que dices me da mucho significado, y de conectar lo que dices con la vida misma. Solo quien sabe bien un asunto es capaz de exponerlo de las diversas formas que la situación exija. Y pregúntele a mi hermano aquí, nos ponen a hablar a los niños, nos ponen a hablar a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a los ancianos, y tienes que conectar tus cables en todos esos niveles, hablar significativamente. Eso es sabiduría, no erudición. Pero no estoy aquí en contra de la erudición, quiero llevarla más allá. El camino para conseguir sabiduría es el estudio, la erudición, para que un día llegues a ser sabio. Ese es el que enseña, el sabio. Fijémonos en el maestro. Vean lo que dice San Marcos capítulo 4. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas según podían entenderle. Señores, observador del analfabetismo cultural en el que vivía, y les anunciaba el reino según podían entenderle. Él fue un maestro que supo comunicar la infinitud del misterio de las más variadas formas de doctrina y mostrándolo con la vida a los hombres de su tiempo, usando un lenguaje significativo, un lenguaje que les daba sentido a la vida de aquellos hombres. Es cierto que el discípulo también tenía que hacer su esfuerzo por comprender, pero tampoco Jesús contaba con términos indigeribles que nadie puede entender, ni con largos discursos que despistan de lo esencial. Tercer elemento de la actual docencia, la alegría de fondo. Un tema del Papa Francisco, que en la enseñanza y en la vida se note esa alegría de fondo. Este elemento alude al talante del que enseña, andar de buen talante, como se dice en España. Se vuelve
un recurso fundamental para la atención y la disposición del que aprende, que se te note la alegría. Ustedes saben que el Papa Francisco vio en esa alegría el gran recurso de la evangelización de la Iglesia. Vean cómo empieza su primera encíclica en el 2013. Quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. La Iglesia tiene que caminar en los próximos años mostrando su alegría. Curiosamente, aquí también puedo anexar otra frase de Nietzsche. Padre Jafet, no va a creer que trajo aquí a un nietzscheano a dar clases, ¿verdad? Pero esos que más nos han criticado nos pueden enseñar mucho. Vean esta frase de Nietzsche que aparece en su obra El Zaratustra. Le preguntan sus discípulos: maestro, usted que nos está diciendo tanta cosa interesante, díganos qué opina de estos, los redimidos. El capítulo de la obra se llama Sobre los sacerdotes. Díganos qué opina de los redimidos. Y miren lo que dice Nietzsche: redimidos, redimidos deberían parecerme a mí para que yo aprendiera a creer en su Redentor. Nos mató con esa frase, ¿no es cierto, Monseñor? Redimidos deberían parecerme a mí, que yo los viera. Oye, mira, entonces así estoy aprendiendo a creer en su Redentor. Es el punto del Papa Francisco, que se nos note la alegría. Si de veras fuiste salvado, si te alcanzó el domingo de Pascua, si esperas una vida eterna después de esta vida, si crees que este mundo es reino de Dios y no principado del maligno, se te debería de notar. Se nos debería de notar. Entonces, otro recurso ahí de fondo, la alegría. Cuarto consejo, vamos pasando a contenidos. Una renovada pasión por la verdad, que se afirme que se inicie con la convicción firme de que es posible conseguirla. Este mundo no es solo de opiniones, ni la realidad se va a amoldar a nuestros deseos. Requerimos que la realidad siga siendo tal. Solamente así podemos pensar y hacer lo que sea necesario. Vean cómo en la actualidad se ha recurrido a una pretendida destrucción de la ley natural. Es una fatalidad. ¿Cómo vas a destruir la ley natural? El agua moja, el fuego quema y las piedras duelen cuando te tiran con ellas. Eso es ley natural. No puedes decir es imaginación tuya, depende de cómo la veas. No, hay cosas que pasan porque así son las cosas, gracias a Dios. Por ley natural estoy aquí parado sin miedo a hundirme, porque estoy seguro que no se va a ir para abajo, esto no se va a desplomar. Por ley natural le doy un trago con confianza al agua que está ahí. No podemos destruir la ley natural. Es el campo de juego de nuestras movidas libres, de nuestras acciones. Quinto lugar, apuntalemos por encima de tantas denigraciones una enseñanza clara y alegre de la dignidad humana. El ser humano es digno. No hemos aplastado mucho o dejado que lo pisotee la cultura actual, con evidentes notas ontológicas pero con coronamiento teologal. ¿Dónde está realmente la dignidad humana? En su bautismo, en su confirmación y en su Eucaristía. Es hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, y se une a la vida divina por el banquete eucarístico. Por eso cada ser humano es digno y merecedor de respeto y ayuda en necesidad. Y como decía el cardenal Ratzinger en el diálogo que tuvo con Habermas, filósofo alemán ateo, decía el cardenal, pero a esa dignidad humana, a ese catálogo de derechos del hombre, hay que anexarle un catálogo de obligaciones también. Eres muy digno, sí, pero también tienes tus obligaciones. ¿Se acuerdan cómo decía un dicho antes? Nobleza obliga.
Si eres tan noble porque eres digno hijo, hija de Dios, te obliga a comportarte en consecuencia. Sexto lugar, la alegría de la libertad humana y su capacidad para la acción. En vez de producir esa tristeza actual, la acción de cada uno debe volverse don y tarea insustituible. Nadie puede decidir por ti. La gente tiene miedo de tomar decisiones y de vivir, tiene miedo de equivocarse. La libertad debería dar alegría. Lejos del temor que tienen muchos, la acción humana debe verse como prerrogativa individual que posibilita a cada cual la autorrealización personal por la vía de la interacción social. Ahorita es fundamental una adecuada teoría de las virtudes. Ante tanto vicio y esclavitud del carácter, volver a creer que es posible llevar las riendas de la vida. Los griegos le llamaban a eso autarquía moral. Yo me mando solo, pero no porque hago lo que me da la gana, sino porque tengo virtudes, he desarrollado fuerzas espirituales ante los embates de las tentaciones y situaciones y resisto. El ser humano se ha descreído de sus propias capacidades morales en la actualidad. Séptimo, una nueva sensibilización hacia la belleza. Miren cómo se ha homogeneizado el gusto y se nos quiere hacer ver como hermoso lo mismo para todos. Yo espero que podamos enseñar nuevas variedades, porque existen, de la belleza, tanto natural como artística, para que el discípulo goce de nuevas experiencias y de enormes intensidades en el placer estético. Yo siento que el cansancio que está imprimiendo en muchos, la única moda hegemónica sobre la belleza, vean la mujer, el modelo tiene que ser igualita. Una mujer bella, operada, tiene que ser igualita, con su boca así, ahí está una homogeneización de un solo modelo de belleza. Así no nos hizo Dios nos hizo diferentes. Este cansancio va a hacer que los más avesados busquen universos de belleza que esperan ser disfrutados por quien se atreva a detenerse, aunque sea un poquito, en eso que antes llamábamos lo clásico. ¿Por qué hay algo clásico? ¿Por qué una obra se ha vuelto clásica? Algo debe de tener. ¿Por qué le ha gustado a tantas generaciones? Fíjense lo que voy a decir a continuación. Platón propuso expulsar de la República, de su ciudad ideal, a los poetas de entonces. Échenlos para afuera, dijo Platón. ¿Por qué? Porque llenan las mentes de los más chicos con historias que no son verdaderas, con placeres y desgracias de la vida humana, y atentan contra la virtud, la ley y la comunidad que deben regir en una república, y los hacen soñar con modelos de vida inexistentes, dioses que no son dignos de ser dioses, porque en la tragedia y en la comedia griega salen pintados más como hombres que como dioses. Esos poetas eran considerados por Platón causantes de una enajenación de lo verdaderamente bello que es la verdad y el bien. Y ahora les pregunto lo siguiente, queridos hermanos: ¿qué dictaminaría Platón de productos culturales actuales, como los así llamados corridos tumbados, provenientes de lo que sin ambajes se denomina cartel music? ¿Qué dictaminaría Platón si corría a los poetas que ponían a pensar en modelos extraños a los niños y a los jóvenes? Yo creo que los iba a mandar fusilar, ¿verdad? Porque vean, el filósofo está viendo el daño que se causa a las nuevas generaciones, imponiéndoles modelos de vida, pura ensoñación, pura fuerza, pura imposición a los demás. Entonces,
la hora del maestro, sensibilizar hacia nuevas formas de belleza. Hay otras formas de belleza, no son las únicas. Octavo, la parte activa de cada cual en lo social, tu aportación como persona en la polis y en la iglesia, contra esa creciente soledad individual que trata de combatirse con el entretenimiento y con el ocio. Hemos olvidado el sentido concreto que la vida asume en la acción interhumana, en la convivencia y en la colaboración. Entregar la vida toda de la polis a los profesionales de la política no hace sino agravar los problemas de los que tanto nos quejamos. Y en la iglesia, sustraerse de la participación en la comunidad de creyentes propicia el clericalismo de unos cuantos que junto con el sacerdote o el obispo dirigen solos la iglesia. Es el pleito del Papa Francisco siempre, que todos somos iglesia, todos participemos. Penúltimo asunto, contra el egoísmo de las intenciones y la indolencia frente al sufrimiento del prójimo, mostremos una indignidad que movilice a la lucha por la justicia y al ejercicio de la caridad, acciones que combaten la parálisis para la res pública y la res ecclesialis, y que redundan en plenitud y en paz verdadera del corazón humano. Vean qué importante es enganchar a la persona para que luche por la justicia y ejercite la caridad. Y finalmente, contra un mero descarte comodino de Dios y de su misterio, habría que retomarse el tema que es cúspide en la vida humana. ¿Y qué tema es ese? La calidad de una relación con Dios que cada uno tiene y que cada comunidad sostiene en esta hora histórica. Nos apremia el hacer pasar a los indiferentes y a los indecisos a una toma de postura responsable ante un Dios que no se deja engañar por nuestras maniobras baratas de evasión, de compromiso. Desde aquel Dios del profeta Isaías, que le dice al pueblo: ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpas, generación de malvados, hijos corrompidos, abandonaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel y le han dado la espalda. Primer capítulo, versículo 4 del libro. Desde ese Dios hasta el Dios de Jesucristo, ante quien quedan al descubierto los corazones de todos, Lucas 2, la oferta cristiana no permite dilación, porque lleva de por medio la vida y su salvación intrahistórica y trascendente. Vivir de una espiritualidad alimentada por la mística, entendida como relación fresca con Dios, es elemento clave capaz de hacer detonar en las masas muchos procesos de conversión que renovarán la faz de la tierra. Por su atención, muchas gracias.